Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa Retos de la Gestión Intercultural. Empezamos un poquito tarde, pero vamos a aprovechar el tiempo. Después de tener esta conversación con los creadores de la carrera, creo que va muy ad hoc este tema sobre los retos de la gestión precisamente. Vamos a ver un poco a qué nos hemos enfrentado los egresados, quizá algunos otros con sus trabajos ya después de haber cursado la licenciatura. Y creo que también hay por ahí otras experiencias de gestores de otras licenciaturas, no de la UNAM. Así que vamos a empezar. Yo soy Marcela Aduana, soy de la segunda generación de Digi, y pues voy a moderar esta mesa. Empezamos con María Josefina Medina Moreno, de Desarrollo y Gestión Interculturales, de la cuarta generación, y nos va a presentar la ponencia Haciendo Gestión al Andar, Proyectos y Patrimonios Culturales. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Soy Marijó, así me conocen, así me dicen. Soy de la cuarta generación, ya se me estaba olvidando qué generación era. Y pues bueno, el día de hoy quiero abordar un tema esencial para nuestra formación, desempeño y profesionalización. Y sí, voy a colocar un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y abordar una problemática relacionada a los procedimientos y procesos de gestión en el ámbito intercultural. Porque exactamente, como lo dijeron nuestros creadores, bueno, los creadores de la carrera, sí, de alguna manera nos crearon los DJs, ¿no? Y claro que tiene su parte buena, pero no es aquella cosa canonizada y vanaglorizada de está bien, está perfecto y las cosas son maravillosas, ¿no? O sea, si hay problemáticas, hay que abordarlas, y no es para reproducir el mismo discurso que vengo escuchando hace 5 años sobre la carrera y sus desafíos que no se tocan, no los escucha, nadie los aborda de una manera integral, ¿no? Bueno, la licenciatura distingue 3 campos de acción para enfrentar los problemas de la interculturalidad y diseñar propuestas de acción. Diseñar propuestas de acción es el ámbito de la licenciatura que atraviesa de forma horizontal las 3 áreas de preespecialización, y es precisamente donde he detectado una falla en la licenciatura, no solo a partir de mi perspectiva como egresada, como formada, sino a partir de las experiencias de mis compañeros y amigos que hoy en día se encuentran en dificultad de tener un acceso a trabajo o de poder competir por un trabajo. Bueno, pues mi generación es 2012 y 2015, y lo que más pude detectar, redundo, es precisamente la falta de una clase práctica para diseñar, desarrollar y concretizar una propuesta de acción, siendo que la carrera es lo que bien observa en el plan de estudios, ¿no? O sea, en ningún momento te dicen que es una carrera diseñada para estudiarse 3 años y después continúes con la maestría y el doctorado, porque eso es lo que va a completar tu formación y tu conocimiento, y es con lo que vas a salir a buscar trabajo. No todos los que ingresamos a la carrera lo hacemos con la perspectiva de entrar en una maestría o un doctorado. Si bien esto surge en el camino y es muy válido querer tener una carrera académica y en la investigación, no todos quieren eso, ¿no? Y toda licenciatura tiene que pensar en formar personas capacitadas para ejercer su licenciatura sin tener una maestría y un doctorado. Bueno, el diseño curricular de la licenciatura está conformado para estudiar de forma crítica e integral la complejidad de lo cultural, que es uno de nuestros puntos fuertes como gestores interculturales de la UNAM, pues el bagaje teórico que nos proporciona la licenciatura es imprescindible para nuestra formación, la cual va desde la noción antropológica, filosófica y sociológica de la cultura y las culturas, hasta los conflictos y mediatizaciones propios de la globalización, la interculturalidad y la diversidad cultural, la noción de territorio, sociedad y desarrollo sustentable. Sin embargo, bueno, ese es como egresada, le tomé un print.
sin la calificación para diagnosticar la situación de la licenciatura, ¿no? De las materias que tuve, eso es lo que hablo, ¿no? Un gran bagaje teórico imprescindible, súper importante para los que nos interesa tener una perspectiva crítica y poder accionar desde este diseño curricular que nos proporciona estudiar en la UNAM, ¿no? Con excelentes profesores que nos vinculan a contenidos importantísimos. Cultura y sociedad, procesos de investigación, ¿no? O sea, todos súper importantes. Sin embargo, la experiencia en el campo de trabajo nos ha señalado, y como lo mencionaba no solo a mí, sino a varios de mis compañeros, o por lo menos de mi generación, con los que he tenido oportunidad de convivir y que han estado hombro con hombro intentando conseguir trabajo, hay una falta de conocimientos y prácticas esenciales cuando nos presentamos como gestores interculturales para una oferta laboral o hasta para presentar nuestro propio proyecto en alguna convocatoria. ¿Por qué esta dificultad? Sí tiene que ver y discordo completamente con lo que dijeron los creadores de la carrera, en que no puede ser solamente por una falta de contenido o materias disciplinarias. Pienso que sí es parte de la responsabilidad de una licenciatura darte un bagaje teórico-práctico, siendo que estamos hablando de gestión. La interculturalidad en la teoría ¿no? La teoría es fuerte, es importante, pero hace falta ahondar en lo que se quiere en la licenciatura, que se espere, y sí, la nomenclatura es importante. Aquí es como una mesa de reflexión. No sé cuántos de aquí saben diseñar, gestionar y ejecutar proyectos que difundan, promuevan o generen cambios culturales. Bueno, el verbo se puede cambiar. No pueden alzar la mano, claro. Ay, no, es que pueden alzar la mano quien sepa. Es que no pueden alzarla. Es que es una licenciatura. Es que exactamente, cuando se habla de gestión, o sea, cuando es una de las así enunciado en la página de internet de la carrera que vamos a diseñar propuestas de acción, eso es gestionar. ¿Sabemos diseñarlas? ¿Sabemos desarrollarlas? ¿Sabemos llevarlas a cabo? ¿No? O sea, es un interrogante. ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué esta dificultad? No entraré en definiciones teóricas sobre lo que es gestión cultural o intercultural, no porque no sea un aspecto importante, pero no hay tiempo de abordarlo en esta mesa, tenemos 15 minutos. Pero si quieren aprofundar más al respecto, les recomiendo lecturas de Rómulo Avelar, David Rosselló, Alba Colombo, Héctor Olmos, Ricardo Santillán y nuestra profesora, de la licenciatura, la doctora Margarita Mas. Voy a hacer esto un poco más práctico. Durante mi experiencia como egresada he tenido que recurrir a talleres y pagarlos para dar el ancho en los requisitos laborales, pues las herramientas adquiridas para diseñar propuestas de acción y crear los puentes que vinculan mi bagaje teórico de lo cultural con distintos públicos fueron escasos. Esto representa un doble desafío para muchos de nosotros, pues además de la problemática con el empleo para los egresados en ciencias sociales y humanidades, el desconocimiento de nuestra profesión en varias instituciones y empresas, tenemos que también buscar llenar el vacío práctico que no nos proporcionó la licenciatura. Este es el programa de estudios de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura del claustro de Sor Juana. Y lo traje porque sí, yo sí voy a hablar de universidades y señalar cuáles son nuestras carencias, porque si no nos ponemos a comparar no solo a comparar, sino a reflexionar y analizar sobre nuestro plan de estudios y el plan de estudios de otras licenciaturas que tienen el mismo nombre y que también van a salir egresados, que van a tener competencias y en el momento de estar buscando trabajo van a poder explicar mejor lo que han hecho en ellas, pues sí nos tenemos que poner a analizar estas cuestiones. Y me parece importante tomar en cuenta lo que subrayé con amarillo. En el claustro de Sor Juana, desde el tronco común, desde el primer año,
llevan una materia que es diseño, y gestión de proyectos, ¿no? O sea, desde el primero. Esa es una noción, un tronco común, que como gestión para diseñar, de nuevo, propuestas de acción es esencial. Y después, pues claro, tiene unos ámbitos diferenciados del de nosotros, porque nosotros abordamos la interculturalidad y la mediación, me parece importante para quien tiene esta perspectiva y este perfil, pero sigue existiendo la parte de gestión. Y en el claustro, en la parte de gestión, ¿puedes ponerle que sigue, por favor? Tienen lo que a nosotros nos hace falta y precisamente lo tenemos que pagar para adquirir estos conocimientos, pues en la licenciatura no lo adquirimos, que es talleres, o sea, clases prácticas, como diseño de proyectos culturales, taller de financiamiento, taller de administración, taller de evaluación de proyectos, laboratorio de gestión cultural. Sí hacen falta en el momento de pretender un puesto laboral, de crear nuestros propios procesos y de saber decir qué sabemos hacer, cómo lo hemos hecho y de llevarlo a la práctica. Y a esto voy con una parte que la licenciatura no ha tomado en cuenta, y una de mis preocupaciones es la consideración y la importancia del proyecto como herramienta de transformación social e injerencia en instituciones y empresas. Es muy poca la importancia que se le da y que, en mi caso, tuve que aprender en la práctica como gestora independiente al concursar por una beca FONCA o como coordinadora de la gestión de la Dirección Central de los Estudiantes en la Universidad Federal de Visosa. Bueno, les traigo un análisis del programa de fomentos a proyectos y conversiones culturales y no sé cuánto tiempo, cómo vamos, pero 4 minutos. Bueno, es la beca FONCA, ¿no? Cuando queremos crear nuestros propios proyectos porque tenemos cómo sustentarlos, sabemos escribirlos, hemos tenido un taller sobre eso. O sea, alguien nos ha presentado cómo es la importancia del análisis del público. No, o sea, creo que esto, la importancia del marketing y comunicación cultural, sí somos críticos, pero sí es necesario, porque hasta para incluir población desigual que vive, bueno, en este esquema de la interculturalidad, desigual, desconectada y diferente, y en la diversidad necesitamos precisamente utilizar las herramientas de tecnología de la información como soportes para la gestión cultural. Exactamente, ahí vienen todos los procesos en el momento que te inscribes para participar en un proyecto FONCA y que tiene un rubro en el que puedes concursar por estudios culturales interdisciplinares. O sea, tenemos todo el bagaje teórico para sustentarlo. ¿Cuántos de nosotros se puede atrever a hacerlo, ¿no? A llevar a cabo lo que representa, lo que implica y hasta dónde? No, más allá de gestionarlo, tan solo de diseñarlo, tan solo de ponerlo en papel y hoja y saber qué significa. Y en el momento en que nos tenemos que poner a escribir, a hacer el presupuesto en una tabla de Excel, porque él no nos enseña nada de administración cultural, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Qué miedo? ¿Qué es eso, no? Siendo que es súper importante. ¿Puedes pasar lo siguiente? Y ahorita voy a dar un poco de mi experiencia. En fin, ¿no? O sea, ¿qué estamos tomando en cuenta para cómo se hace la difusión? Tienes que tomar en cuenta materiales impresos o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Y bueno, eso es en la relación de la beca FONCA, que no ahondaré más en ello. Y sí, como mi trabajo en el Directorio Central de los Estudiantes, que estuve en la coordinación, es el órgano de mayor representación en la Universidad Federal de Visosa, en Brasil, en Minas Gerais. Y como su nombre lo indica, es una gestión, estuve en la gestión 2016-2017. Y bueno, ¿cómo funciona? Varios de mis compañeros en la coordinación eran voluntarios o eran becarios y la única efectiva pagada era yo por ser la gestora, ¿no?
y tuve que enfrentarme no solo a informarme sobre la política estudiantil, sino a hacer todo un trabajo de gestión. Estábamos divididos en grupos de trabajo, que eran asistencia estudiantil, educación y sociedad, deporte, cultura y recreación, combate a las opresiones, seguridad y comunicación. Cada grupo tenía un calendario de trabajo, pautas y objetivos. Y sí, en el grupo de combate a las opresiones es en el que más me trabajó trabajar la interculturalidad, pues yo ya tenía el bagaje, porque trabajas con grupos diversos, no es lo mismo, y siempre con proyectos, ¿no? Porque en el momento en que vas a tener que bajar recursos para la logística, para poder traer a un ponente, a un profesor que dé una ponencia, tienes que conseguir alojamiento, alimentación y transporte para la persona. Sí se habla de números en todo el tiempo. Tienes que negociar cuánto te va a dar la prorectoría de cultura, cuánto te va a dar la prorectoría de asistencia estudiantil, y todo el tiempo son proyectos que entregas con objetivo, metas, programación, todo el tiempo, y no es un documento que se quede como en el Word todo el tiempo, se está modificando, pero es tu guía, ¿no? Y hay que saberlo hacer, y desde el diseño, y hay que saberlo modificar. Y en esta falta práctica sobre gestión, se nos olvida que implica la gestión, toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo y tenemos que coordinar y saber deslindarnos de tareas, ¿no? O sea, todo el tiempo estás trabajando con recursos, con papelería y con interculturalidad, ¿no? Porque en mi caso trabajaba con los colectivos, con el NEAVI, que es el Núcleo de Estudios Afrobrasileños, con Primavera Nos Dentes, que es el colectivo de defensa a la diversidad sexual, y Velas Donas, ¿no? También. Y entonces, por ejemplo, tienes que trabajar con un proyecto en el que en la Semana de la Conciencia Negra puedas incluir no solo al Núcleo de Estudios Afrobrasileños, que es el colectivo de representación en la universidad, sino que también tienes que incluir a los africanos que están de intercambio en la universidad, que no es lo mismo que los afrodescendientes brasileños, y tienes que incluir a las comunidades quilombolas que se encuentran en la misma ciudad de Viçosa, ¿no? O en comunidades. Los quilombolas son las personas, las comunidades negras que se establecieron en la periferia de las ciudades o en las zonas rurales en la época del esclavismo en Brasil, ¿no? Entonces, cuando se habla de afrodescendencia y todos estos problemas de la interculturalidad, y tienes que incluir en un proyecto a estas personas y a todos estos colectivos y estas comunidades, sí lo tienes que saber hacer, ¿no? Desde el diseño, porque lo vas a presentar a un órgano público, lo vas a negociar ante los colectivos y les vas a dar un espacio a todos, y vas a hablar de que tienes que traer mesas y que tienes que poner una carpa y de que tienes que utilizar papelería. Todo eso es gestión, y que tienes que tomar decisiones, y que tienes una logística, y que tienes a cargo muchas cosas, y eso es gestión. No solamente es un bello romance con el nombre, ¿no? O sea, sí implica varias cosas que no sabemos hacer. No tenemos un taller, no tenemos ninguna clase práctica en la que pensar sobre estas cuestiones y cómo desenvolverlas, y cómo alguien que ya haya trabajado y nos presente estudios de caso nos quite dudas, ¿no? O sea, no es tan fácil. Bueno, les traje aquí uno de las obligaciones como directorio central de los estudiantes, y ahí dice, ¿no? Combate todas las formas de opresión, sean de clase, étnicos, raciales, de género, diversidad sexual, corporales, emocionales, neurológicas, así como respetar la diversidad religiosa y las creencias. Perdón porque está en portugués, no me dio tiempo de traducir. No, o sea, eres un cuerpo de representación. Y les digo, les comento esto porque es mi experiencia como egresada, y yo fui invitada a participar en esta dirección, con muchas problemáticas en ser la única pagada, porque es una dirección por gestión año con año, que se forma por medio de elecciones, ¿no? Y es
responde a una política educativa diferente, pero yo soy gestora intercultural que puedo desempeñar mi trabajo no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, porque esa es la idea de que tú seas un egresado, ¿no? Intercultural más aún, ¿no? Y como nos presentó alguna vez Susan, quien haya tomado clase con ella, los problemas de la diversidad no solamente son en México, en el mundo, y bueno, los más próximos que nos pueden tocar son los latinoamericanos. Y sí, tenemos el bagaje teórico y gracias a ello pude poder crear mecanismos de acción, pero me hizo mucha falta la práctica y tuve que cometer varios errores, en serio, y varias, y que no sé, o sea, no tienen por qué ser así, o sea, si bien en la práctica cometemos errores, hay varios que se pueden subsanar con los conocimientos dentro de la carrera, ¿no? Porque son cosas básicas y yo lo reflexiono porque mis compañeros voluntarios y mis compañeros que estaban conmigo dentro de la coordinación del directorio central de los estudiantes sabían gestionar más cosas que mis propios compañeros gestores. Eran biólogos, eran agrónomos, eran matemáticos, eran abogados, bueno, de todas las licenciaturas dentro de la Universidad Federal. Había muchachos y muchachas participando en el directorio central de los estudiantes que sabían cómo armar una programación, ¿no? Que te sabían dar un tip sobre qué es lo importante y a partir de la programación ya puedes empezar a contactar a las personas, qué es lo que vas a poner ahí. Y puedes pasar a la siguiente. No, ya se te acabó el tiempo, bueno. Pero ahorita platicamos, yo sí quiero platicar. Bueno, es que intenté hacerlo más rápido, solo rápido. También no concuerdo con Hernán. Sí, no concuerdo de que los eventos culturales sean simples fuentes de entretenimiento. Son oportunidades de valorización de los trazos locales, de promoción del turismo regional y en muchos casos ganancias económicas significativas de municipios. Y todos trabajamos por proyectos y los eventos culturales también son proyectos culturales que nos piden y nos exigen este anclaje con instituciones y comunidades. Sí, la gestión es más allá de sentarse a decir que todo está bonito. Gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que pues estos foros de discusión son justamente los que necesitamos, porque aunque dijiste que es poner el dedo en la llaga, yo creo que es lo que necesitamos hacer ahorita que estamos a tiempo justo por esta discusión del plan de estudios y que además pues tenemos que hacernos escuchar. Y también tu experiencia como gestora cultural en Brasil creo que aporta mucho a todos nosotros, porque yo también desde mi experiencia tuve que hacer cosas de administración que nunca tuve un taller, ni siquiera sabía usar Excel, casi. Y tienes que aprender, sí, es lo mejor que puede ser. Entonces igual también como integraron las propuestas, ¿no? Vamos ahora con Mariana Morales, que va a presentar Plataforma Digital sobre Estudios de la Diversidad Cultural en México, y también está María Montserrat González Gómez, supongo que son más, porque viene también Miguel Andrés Vivas Caltenco y Perla Berenice Castrejón Román, que no nos acompañan, pero ya están ustedes en su representación. Hola, pues me da mucho gusto saludarlas a todas y todos. Vamos a presentar Mariana y yo. Venimos en este espacio a compartirles acerca de pues, un proyecto en el que estamos colaborando. Es un proyecto PAPIME, ¿no? Que estos están dedicados como al apoyo para el aprendizaje, el estudio, y pues en este caso va dirigido a la comunidad de desarrollo y gestión interculturales. Su nombre pues es Plataforma Digital sobre Estudios de la Diversidad Cultural en México, y pues esta plataforma le pusimos, la apodamos con mucho cariño Prisma Digital, y pues es un proyecto que surge con el apoyo y origen en el Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM, con el objetivo de crear una herramienta pedagógica y de difusión de contenidos sobre los ejes teórico-conceptuales que son identidad, interculturalidad, interculturalismo, multiculturalidad, multiculturalismo e interseccionalidad.
Y pues esta herramienta que se está gestionando y gestando está dirigida a la comunidad de la licenciatura, así como a interesadas e interesados en los estudios que tienen que ver con la interculturalidad, la cultura y pues todos estos ejes que estamos tocando. Y pues bueno, tenemos estas fotos porque desde un inicio el proyecto fue conformado por un equipo interdisciplinario, ¿no? Pues esto ha permitido que se genere un mayor intercambio de ideas y pues puntos de vista y retroalimentación. En mi experiencia he aprendido bastante de la gente que está en otras áreas. Están colaborando comunicólogas, gente de ciencias políticas y afines a las ciencias sociales, ¿no? Que no son necesariamente digis, pero trabajan a profundidad estos temas, ¿no? Y no he mencionado, la coordinadora del proyecto es la doctora Natividad Gutiérrez Chang, entonces pues tiene este acercamiento con la comunidad y pues ya, ¿no? O sea, tenemos el apoyo también de gente de comunicación, diseño, etcétera, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué más? Igual partimos, este proyecto surge por motivos varios, pero uno de ellos que llamó nuestra atención más fuerte fue que durante nuestra formación profesional hemos notado que las teorías y conceptos abordados en la licenciatura se trabajan de manera general, lo que puede decantar en un manejo medio de los mismos, como decía Marijo un poquito, justo estos ejes teóricos tan fuertes que como son los temas que acabamos de decir, causan mucho revuelo y problemática a la hora que vamos cursando cada una de las materias y las dejamos de lado. Entonces, por ello, Prisma Digital se crea con la finalidad de conocer, facilitar y ahondar en la diversidad de autores que hablan sobre estos ejes teóricos conceptuales, así como enfatizar las diferentes discusiones conceptuales al respecto. De este lado, consideramos que se puede producir un mayor enriquecimiento en el aprendizaje de la comunidad estudiantil y otros interesados. Y creemos que, bueno, como plataforma digital es una oportunidad que tendría un acceso libre a todas las personas interesadas o igual de la licenciatura que quieran saber un poquito más sobre estos ejes teóricos conceptuales que ya mencionó Monse. Sí, ¿no? Y quería hablar parte del diagnóstico de esto, pues recae en que nos habíamos dado cuenta que incluso en semestres avanzados todavía nos costaba trabajo definir algunas diferencias entre estos conceptos, ¿no? Y eso nos parece pues importante porque no sé si depende de cada profesor que esto se vea a profundidad o no, pero deberíamos de saberlo, ¿no? O al menos manejar más de una definición, más de un autor y conocer cuál es como la complejidad de las disciplinas que lo abordan, quién ha trabajado el concepto, quién ha identificado lagunas, quién lo abandonó. No, pues porque creo que si al menos son los ejes que le dieron formación a la carrera, pues es importante tener un acercamiento a esto. Y pues este tipo de proyecto planea pues ser como alterno a las clases, ¿no? O sea, que podamos, o sea, acercar esta discusión y tener como a la mano esto, ¿no? O sea, de aquí a lo que voy, pues es que nuestro modo de trabajo, ¿le puedes pasar? No, perdón, ahí. Bueno, sí, la siguiente es lo mismo. En realidad es lo mismo, ¿no? Ahí nada más pusimos unas imágenes como ilustrativas meramente, en donde pues fuimos armando una base de datos, ¿no? O sea, en la primera etapa de todo el proyecto fue como la recopilación de materiales, ¿no? No nada más textos académicos, o sea, ponencias, materiales audiovisuales, podcasts, todo lo que había respecto a cada eje, ¿no? O sea, cada quien nos dividimos, aquí te toca interculturalidad e interculturalismo, la persona que va a trabajar en identidad se va a ir con interseccionalidad, y pues ya fuimos así delimitándolas, viendo cómo se abordan estos temas desde la sociología, antropología, filosofía, pues cuál es la discusión de estos autores, ¿no? O sea, desde dónde se está abordando y cuáles son sus maneras. Entonces, pues así los fuimos acomodando, ¿no? Pues por autor, año, resumen de los mismos textos si es que están disponibles. Y pues esto con la finalidad, aún estamos en una etapa en la que veremos de qué manera vamos a acercar estos materiales. De verdad, nuestro mayor sueño es que en esta plataforma podamos tener acceso a todos, pero pues en términos legales ahí estamos teniendo como todo un trabajo para que esto pueda ser posible. No, pero ya de mínimo, pues igual, además de la base de datos, fuimos como generando, nos salió un mapa mental gigante sobre todas estas discusiones y de los ejes, de los autores, de las disciplinas. O sea, este es un cachito, ¿no? Y el mapa está gigante. Pero pues fue como todo un reto tratar de acomodar esa información, sintetizarla y como tenerla bien organizada, ¿no? O sea,
esta búsqueda pues fuimos notando que había como, o sea, hay temas que están disparados y abordados a más no poder, ¿no? O sea, gente escribiendo artículos y hay otros que no. Entonces pues ahí ese proceso nos ha tomado ya unos meses, como 4 más o menos, y pues ahí vamos, ¿no? Tratando de buscar esto que son todos los recursos y pues también conocer los proyectos nacionales e internacionales y las organizaciones que están llevando a cabo, ¿no? O sea, no nada más como la parte académica, sino qué proyectos hay en la actualidad y cómo podemos conocerlos, ¿no? O sea, cómo podemos aprender de ello, articularnos o contactarnos, ¿no? Eso también es importante, no solo teoría, sino práctica. Y pues, ¿qué más? Pues una parte que también consideramos esencial durante pensar todo esto de parte de la plataforma digital es la importancia de los licenciados como de gestión intercultural, y para hacer esta manera de comunicación y desarrollo y también un poco de difusión de los proyectos, consideramos y sacamos una convocatoria que de hecho ahorita estamos repensando abrirla porque nos encantaría poder conocer los trabajos de todos los licenciados que están dentro de la carrera, que apenas van empezando, trabajos de etnográficos, trabajos de campo, etcétera. O sea, un montón de cosas que ustedes han hecho también por fuera que podrían dar a esta plataforma digamos una visión como más, exacto, como dice Monse, práctica y en la realidad, ¿no? Tanto las dificultades como en una breve semblanza que también nosotros pedimos. Y otra cosa que consideramos súper importante desde nuestro aspecto es que su trabajo sea reconocido como tal y darles, pues, creo, lo de la parte del crédito como autores de ese trabajo, ¿no? Entonces, para recibir tanto fotos, trabajos de campo, etcétera, también les pedimos de su parte que hagan firmen una hoja que ustedes estén conscientes de lo que va a pasar con su trabajo, que se va a publicar en una plataforma libre y que va a ser para toda la comunidad o gente interesada en estos trabajos. Bueno, de la otra parte, iniciamos este año con una serie de cápsulas informativas. Nuestro primer acercamiento fue, la primera fase, digamos, es acercarnos a investigadores que trabajan, que tienen estas líneas de investigación, multiculturalismo, identidad, bueno, si no se pueden imaginar qué cantidad de personas trabajan en identidad de género, identidad sexual, de políticos, o sea, todo ese tipo tuvimos también que acotar y ver de qué forma podíamos buscar a las personas que quisieran también hablar sobre este tipo de temáticas y hacerlos accesibles y también fáciles de digerir en una cápsula informativa que no durara más de 7 minutos. En este lado, bueno, una de las cosas que pedíamos a los investigadores que hemos entrevistado, digamos, son que hablen sobre conceptos claves y sus líneas de investigación, los proyectos de investigación que están ahorita realizando y cómo se relacionan en la práctica, tanto lo teoría práctica, experiencias y ejemplos claros que ayuden a todas las personas que quieran entrar a esta página a entender un poco el trabajo de esa persona y también tener un acercamiento de una breve descripción sobre el eje teórico que aborda esta persona. Y bueno, para esto y darles un poquito de ejemplo de lo que llevamos, y tenemos una pequeña cápsula que hicimos con una doctora que viene de España, la doctora Águeda. No sé si se pueda iniciar. Ahí está, bueno, es breve. Sí, o sea, solo como una muestra de todo lo que vamos a hacer, que es el producto propio, y pues es un ejemplo nada más, vamos a ver nada más un cachito. Nacional Autónoma de México. Este es un centro de investigación de los más antiguos que existen en la propia UNAM y donde el eje temático, ¿no?, de investigación está muy vinculado con lo que realmente yo hago, y por eso ha sido un placer haber trabajado aquí durante este tiempo. En la sociedad mexicana es muy importante la diversidad cultural porque México, si se destaca a nivel internacional, es sobre todo por su megadiversidad en el ámbito tanto social, cultural, étnico, lingüístico, como también los recursos naturales.
porque la identidad es una categoría, un constructo que nos sirve para clasificar y organizar una sociedad, el orden social, y asignar una serie de derechos y deberes, atributos, prescripciones y proscripciones a los individuos en función de la pertenencia a uno u otro género u otros géneros. Sexo-género es una categoría que utiliza por primera vez la antropóloga Gayle Rubin y que da cuenta de la estrategia que las sociedades se otorgan para poder ordenar a las sociedades a partir de los criterios del género y de la sexualidad. Una de las grandes diferencias que hay entre la fundación del orden sociosexual en Occidente y en lugares donde contemplan más de dos géneros es que el primero suele partir de una especie de biocentrismo donde a partir de la anatomía de las personas. Bueno, igual el video está disponible en Vimeo, esperamos, todavía no. La idea es que salga estos videos en la página que tengamos ya cuando esté completamente estructurada, pero solo es un pequeño como probadita de lo que queremos compartir con todos ustedes de esta primera fase del proyecto, y también ahorita Monse les va a platicar un poquito de la segunda parte que viene para el siguiente año. Quería hacer un pequeño paréntesis. Este año también consideramos que como trabajo interdisciplinario que tenemos, bueno, la parte de la cámara se le ocupa una persona, el diseño gráfico otra persona, en la parte de retroalimentación tenemos juntas también cada viernes para ver los avances que tenemos en cuanto a la creación de entrevistas también, y todo el guión que tiene que ser como evaluado por todos nosotros, y también checar qué cosas han fallado, ¿no? Entonces creo que esa parte de retroalimentación constante es lo que ha ayudado a que se mantenga como a flote y que le dé mucha riqueza a este proyecto y que nos mantiene muy emocionadas. Pues sí, no, o sea, la idea principal, o sea, como el objetivo de este tipo de cápsula, pues es que los mismos investigadores puedan acercarnos un poco a su estudio y de manera sintética el trabajo, ¿no? Y que sea un poco clara, ¿no? O sea, ahí como parte de otra herramienta. Entonces, lo que estamos imaginando y proyectando para una segunda etapa es hacer otro tipo de cápsulas que ya salgan de esta parte académica y que den cuenta como de las experiencias de vida y como de gestión, ¿sabes? O sea, pienso por ejemplo en ti, María, y así, pues que sería como tratar de hacer o sea, recopilar también estas experiencias tanto de vida. A lo mejor hay gente que tiene pues trabajos y trayectorias bastante interesantes, y pues ahí también tenemos como algo que hacer con ellos para tener ese material propio, ¿no? Y bueno, posteriormente, ¿qué más? Pues esperamos, ¿no? Como bien les comentaba, tratar de tener todos los recursos disponibles, tratar de hacer estas redes con ustedes. O sea, ahorita estamos iniciando esta etapa para generar el diálogo, para integrarnos, o sea, para que de verdad sea un espacio en donde pues podamos no solo formarnos, así, o sea, que este proceso de formación es importante, ¿no? O sea, que es esta parte de pues tener todo a la mano, pero también que sea un momento en donde nos podamos difundir un poco, ¿no? O sea, yo creo mucho en que, si bien reflexionaba que pues buscando todo el trabajo de los investigadores y las trayectorias, o sea, también aquí en Desarrollo y Gestión Interculturales, pues vamos a salir formados como gestores, ¿no? Como profesionales. Y eso nos hace también, nos vuelve productores de conocimiento. Tenemos bastante que decir y bastante que hacer, y pues sé que encontraremos nuestros espacios, pero esperamos que esta herramienta sea para ello, ¿no? O sea, es para nosotros, es para las futuras generaciones. O sea, lo que esperamos es que pues estos diagnósticos que vamos viendo, que no hay espacio para ciertas cosas, no tenemos talleres o no tenemos un conocimiento claro de ciertos ejes o teorías, pues nos ayuden, ¿no? O sea, y pues específicamente creo que pues puede ser un espacio, manera de conclusión, pues para que lo conozcan y nos retroalimenten, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Pues muchas gracias. Muchísimo
un segundo. Igual, de la parte de los videos de la primera fase, pensamos que era súper importante que también estos investigadores o estas ideas del investigador que no podría estar fuera de un cubículo académico, la idea es que también salgan a, como vieron el de Águeda, ella estuvo ese día en la marcha, estuvo con el grupo Mushi, entonces en realidad la idea es que se graben en un contexto donde no sea solo, puramente académico y que también ellos vean esa visión distinta y que se manejen de otra manera. Entonces, bueno, gracias. Pues felicitarlas por este trabajo tan importantísimo, no solamente para los DIGIs, sino para cualquier persona que quiera aprender quizá o profundizar en estos temas, y también por el uso de estas nuevas tecnologías y medios digitales, ¿no? Que vemos ahorita tantos blogueros y youtubers utilizando todos estos medios, cuando realmente se pueden utilizar para algo mucho mejor, y creo que es mucho más fácil acercarse por estas tecnologías a los más chiquitos, a los adolescentes sobre todo. Muchas gracias, chicas. Vamos ahora con Francisco Javier Mondragón Hernández de la UACM, que nos va a presentar dónde está el gestor cultural. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a todo el comité organizador y también agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes esta tarde. Pues justamente en el contexto que nos dejan los fundadores de la licenciatura de Gestión Intercultural, yo me voy a ir un poquito más atrás. Hablaban sobre esta distinción del gestor cultural. Entonces vamos a pensar que el gestor cultural fue el primer intento de llegar al gestor intercultural. Vamos a verlo de esta manera. A pesar de que los fundadores mencionaban que no había intentos de licenciaturas que trataran estos temas, sí había una licenciatura que probablemente no con a lo mejor esa visión tan clara, pero sí había miras de llegar a una licenciatura de este tipo. Y justamente aquí nace, ¿dónde está el gestor cultural? El perfil del gestor cultural, del gestor intercultural, ¿dónde está allá afuera? ¿Quién está gestionando los proyectos? ¿Quién está dentro de las instituciones? ¿Quién está trabajando mano a mano con las comunidades? Porque desde la academia, desde los documentos, pareciera que todo va fluyendo y que va avanzando, pero realmente cuando sales te das cuenta que esa realidad tienes que trabajarla, no es algo que te dan en un manual de cómo llegar a la comunidad de la colonia Condesa, cómo llegar a la comunidad de la colonia Roma. Desafortunadamente tú llegas y tienes que aprender a conocer ese contexto. Y aparte también desdibujar esta parte de la comunidad. Creemos que la comunidad es ese poblado que está en la montaña más lejana y que desafortunadamente no tienen el bagaje cultural, conocimientos que nosotros, que tenemos la oportunidad de estar en aulas, tenemos. Entonces nos ponemos esa banderita del superhéroe que va a llegar a la comunidad. Entonces, bueno, arrancando un poquito más y desde el panorama del gestor cultural, vamos a pasar a la siguiente. Sobre todo específicamente en esta licenciatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esta primera etapa se crea para problematizar la cultura y darle una respuesta artística. Y esto lo pone todavía más complicado, porque no estamos hablando entonces en un primer momento de un contexto económico, social, político. Estamos hablando de una propuesta artística, es decir, la danza, la pintura, las artes escénicas. Entonces ahí entra esta parte bien curiosa, ¿no?, que mencionaba el profesor. El gestor cultural organiza los eventos de danza folclórica. Vamos a dejarlo en ese primer plano. Pero ¿qué pasa cuando el gestor cultural llega al grupo de la danza folclórica? Te das cuenta que hay conocimiento, etnología, o sea, entonces tú ya tienes que ir preparado ante estos contextos. No puedes llegar en frío a decirle, mira, yo te voy a desarrollar tu proyecto de inicio a fin y vas a salvar al mundo la danza folclórica. No, tienes que llegar y tienes que involucrarte en el contexto de la danza, del teatro, de todas las artes, para poder hablar entonces desde un contexto concreto. Todo lo demás se vuelve utópico, si lo quieres ver así. Entonces, esta parte de arte y patrimonio cultural, pues justamente destaca esto, que es promover y gestionar
fenómenos culturales y artísticos, diagnosticar, planear y producir proyectos culturales y artísticos alternativos, capacidad de análisis y síntesis sobre acontecimientos socioculturales, capacidad para relacionarse, dialogar, consensuar y o mediar con grupos diversos, y reconocer la toma de una posición debe asumirse desde una posición política, ciudadana y democrática. Parecieran muy concretos los puntos que menciona parte de la licenciatura, pero ¿qué hay con trabajar con política? Porque aquí ya estamos empezando a ver fenómenos culturales, y fenómenos culturales no solamente es la compañía de teatro, no solamente es la orquesta sinfónica. O sea, hay todo un circuito que está vinculado detrás de todos estos proyectos. Diagnosticar, planear, evaluar, llevar a cabo. ¿Qué diferencia hay de eso a realizar un proyecto? O sea, ¿cuál es la diferencia concreta en llevarlo, ejecutarlo, si también lo tiene que hacer el gestor cultural? Y aparte tiene que ser rentable. Artísticamente tú haces un proyecto sustentable, económico, y lo presentas, seguramente alguna empresa te va a financiar ese proyecto. Pero ¿qué pasa cuando las artes están todavía más atrás? O sea, cuando tú propones una salida artística, pues simplemente te van a decir, espérame porque voy a consultar a otros. Entonces, y justamente ahí radica esta parte, pues yo creo que es vital, importante, porque esta comunidad artística también forma parte de lo que debemos atender. O sea, no solo se centra en esto político, diversidad, sino que también hay una fuerte relación con esto. ¿Y por qué lo menciono? Podemos pasar la siguiente. Porque cuando te das cuenta cómo están conformadas las compañías de teatro, los artistas, te das cuenta que ahí está la diversidad cultural. O sea, todos los artistas tienen una mirada concreta y específica de qué quieren hacer con su trabajo, a dónde quieren llegar. Entonces tú no puedes llegar con todo tu compilación teórica para decirles cómo hacer un proyecto. Y estos son mis objetivos y juntos vamos a ir a salvar a la comunidad. No se puede trabajar así. Entonces, justamente es aquí donde debemos ponernos del otro lado. Y vuelvo a tomar las palabras del profesor, que decía, no hay otra institución que no se interese en esto. Entonces, desde ahí digo el nombre, entonces, ¿dónde está la interculturalidad? O sea, ¿dónde está esa puerta que está reconociendo otras instituciones y que no es un trabajo que yo voy a hacer solo? Desde aquí vamos a ir a salvar a Latinoamérica. Para nada. Ya lo mencionaban, el claustro. ¿Dónde está la Universidad de Veracruz? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿No deberíamos entonces reconocer todas estas fortalezas y diversidades culturales que están inmersas dentro de las comunidades para generar un diálogo, redes y más o menos precisar en esta plataforma entre si hay políticas culturales, derechos culturales? ¿No sería más fácil ver cuáles son las fortalezas de todas las instituciones, de todas las comunidades y llevar un trabajo pues más exitoso, en vez de estar buscando cuáles son nuestras diferencias o qué tiene él y qué no tenemos nosotros? Creo que ahí radica un punto importante de la interculturalidad, ¿no? O sea, dialogar, mediar y ver de qué manera creamos redes con otras instituciones, con otras instancias. Y esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque tampoco es comprarnos el discurso de vamos a hacerlo 100% comunitarios, fuera el Estado, fuera las instituciones. Desafortunadamente vas a tener que mediar, porque tu proyecto seguramente va a tener que ser financiado por alguien. Pero sí puedes tener muy claro hacia dónde quieres ir sin que se desdibuje tu objetivo al salir al campo laboral. ¿Podemos pasar al otro? Y en este igual contexto de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural, pues aparte de proponer problematizar la cultura, ofrecer una salida y una alternativa artística, te tienes que preocupar por mantener el patrimonio cultural. Entonces, tus proyectos no deben interferir con la historia, con la memoria, la significación, el reconocimiento, la selección, la preservación y el uso y valoración social. Entonces, pues te están dando el paquete todo incluido.
Entonces, justamente, quieras o no, la licenciatura justamente terminas así, como licenciado en Arte y Patrimonio Cultural. ¿Qué eres? ¿Qué haces? No eres artista, pero tampoco dice tu cédula, no dice que eres gestor cultural. Entonces, ahí justo hay otro problema, ¿no? Y desafortunadamente, ¿qué es lo que está pasando con todos los egresados? Justo están teniendo que buscar especializaciones en administración, en gestión, en diseño de políticas culturales. ¿Por qué? Porque no te queda de otra. No es algo que una licenciatura tenga y que la otra la complemente o viceversa. Nosotros sí tenemos el paquete completo, para nada. Creo que en este ámbito que se ha señalado, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cómo estamos así todavía bastante débiles en el sentido de poder concretar algo y decir, esto es lo que se va a atender o desde este punto. Más bien sería bueno reconocer desde dónde hablamos, y creo que con eso ya tenemos un punto a favor. Ok, yo sé desde dónde estoy hablando, pero también te estoy dando la oportunidad de dialogar y de reconocer dónde estás tú, dónde estás parado tú, y no para evidenciar si es más o menos, sino para ver de qué manera yo resalto tus fortalezas para poder hacer una dupla en un camino en el que al fin y al cabo vamos juntos. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Esta parte son un poco las reflexiones de lo que es el contenido de toda la licenciatura. ¿Qué terminas sabiendo hacer? Proyecto cultural. Digo, ahorita por el tiempo me hubiera gustado mostrarles el plan de estudios. O sea, hay un año especial para el diseño de estos proyectos, encaminados a lo que era el contexto que ya les mencioné. La mirada desde las artes, o sea, una vez que vas a la comunidad, a los barrios, con la gente, porque la comunidad también es la escuela, la comunidad también es la gente que está caminando por la calle. Entonces, cuando sales, te das cuenta que le tienes que dar una solución artística. ¿Y cómo borras el chip de la gente que tiene las artes en el último lugar de su despensa básica? Ahí tenemos otro gran reto. Entonces, pareciera fácil o pareciera algo no tan importante, pero creo que es algo que en el contexto que estamos viviendo podría ser una solución alentadora. Y sobre todo, viéndolo desde la mirada educativa, cómo vienen las otras generaciones, qué parte artística se está desarrollando, qué parte integral se está gestionando desde las instituciones educativas. La importancia de lo cualitativo. Esto es algo que yo voy a resaltar muchísimo, y sobre todo ahondando en la diversidad cultural y el patrimonio cultural. Probablemente yo me enfrento a la misma mirada de la compañera, sales con la mira de hacer algo. Entonces, cuando llegas tienes que ponerle precio a todo lo que estás haciendo. Tu obra es rentable, tu obra de teatro es rentable. Si me compruebas cuántas veces la has presentado, dónde la has presentado, cuántas veces has vendido en taquilla y quiénes participan. De lo contrario, el contenido no es válido. Y yo creo que aquí nosotros que tenemos esa oportunidad, creo que deberíamos ver cuál es el contenido cualitativo, no solo de un proyecto artístico, sino cómo se va evaluando en todas sus etapas, cuáles son los alcances que se han logrado, desde que arranca el proyecto hasta que termina. Probablemente toda la gente involucrada en el proyecto cultural hubo una transformación, un cambio significativo y, como lo mencionaba la compañera, una adquisición de conocimiento. ¿Cómo se va a gestionar ese conocimiento durante todo el desarrollo del proyecto? Lo privado, lo público y lo alternativo. Pues justo son estas tres miradas. Pareciera, hay veces que todo lo alternativo es la mejor opción, mientras tú puedas ser autosustentable, es lo idóneo. Desafortunadamente no vas a poder vencer las instituciones, y ahorita con el tema que está en puerta de industrias culturales y creativas, ciudades culturales, no vas a acabar con ese monstruo tú solito desde la universidad. Desafortunadamente vas a tener que gestionar, relacionarte con estas personas, pero sí, nunca olvidando cuál es tu objetivo propio y tu objetivo con la comunidad. Y yo creo que este último punto es vital. Si nosotros logramos desde nuestro lugar
como egresados y de diferentes licenciaturas en estos temas, si logramos concretar esos propósitos, probablemente logremos estar más informados en la política cultural, en la legislación y sobre todo lleguemos a hacer algo. Si nosotros esperamos que la Secretaría de Cultura, que la Ley de Cultura hagan algo y que nos tomen en cuenta, el gestor cultural, el gestor intercultural, el trabajador de la cultura, probablemente a este paso se va a desdibujar. Entonces habría que preguntarnos hacia dónde vamos a ir, dónde está el gestor cultural. Y bueno, pues finalmente agregó esto, o sea, esta licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural se creó y se diseñó en el 2002 y es en el 2003 cuando empiezan los primeros estudiantes. En ese momento parecía una mirada utópica que empiezan a atender. Justamente, pues de ahí empieza toda esta parte, ¿no? Que a pesar de que esto era una onda como atender a la comunidad, lo artístico, el patrimonio, te das cuenta que desafortunadamente está lo económico, lo social, lo político y lo ideológico, y que en juego está la identidad de todos los con los que estás trabajando. Entonces creo que ese es un punto bastante interesante y bueno, podríamos ahondar en todos los términos, en la parte de la globalización, cómo se está comiendo todo esto, pero pues digo, estamos un poco cortitos de tiempo. Y me gustaría finalizar con el último ejemplo. Y me gustaría que piensen en el contexto en el cual acabamos de vivir este 19 de septiembre. Sobre todo para asentar un poco más lo que les he dicho. Lo que estamos trabajando es esta frase que dice, necesitamos agua. En el contexto donde hay derrumbes, hay gente herida, hay incomunicación. Pero ustedes son la llave que tiene la oportunidad de llevar el agua. ¿Saben en lo que estamos trabajando? En colocar llaves, llevar cubetas, diseñar una botella práctica, cuántas cubetas necesitamos, cuántos contenedores, si necesitamos 4 pipas, si necesitamos 10, pero todos nos estamos olvidando de lo vital, el contenido. O sea, no nos estamos acercando a la comunidad para ver de qué manera requiere el agua. A lo mejor aquí necesitamos botellas y allá necesitan una pipa. No podemos trabajar el tema de manera general. No podemos generalizar. Tenemos que atender a las particularidades de cada una de las comunidades. Y entonces con esto yo finalizo diciendo, no es el gestor cultural el que llega a una comunidad a mediar. Eres la comunidad la que te reconoce y que tú tienes que tener todas las habilidades para incluirte dentro de esa comunidad, al menos para desarrollar tu trabajo social, político, de proyecto. Entonces, sí tomar en cuenta un poco más esta parte de la comunidad y ver desde dónde hablamos. O sea, no vamos a ir a llevarles el conocimiento. Creo que desde ahí tendríamos que partir. O sea, nosotros desdibujarnos desde la manera más noble, introducirnos en la comunidad y ver desde ahí cómo trabajamos con todas las herramientas que nosotros ya tenemos. Gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia desde otra institución. Creo que también es muy importante ver todo el panorama que tenemos de los gestores culturales y darnos cuenta que en lugar de vernos como enemigos, hay que vernos como, pues, compas. Se me fue la palabra que iba a utilizar, pero era... Aliados. No, ¿qué pensaste ayer? Colegas. Como colegas. Y pues trabajar en conjunto y darnos la mano y saber que estamos trabajando por y para lo mismo. Vamos ahora con Jesús Alberto Urrutia Camacho, también de Desarrollo y Gestión Interculturales, con Estrategias para el Desarrollo Profesional, Apertura y Reconocimiento. Muchas gracias. Estimados amigos, apreciables invitados, muy buenas tardes. ¿Cuál es el valor profesional del licenciado en Gestión Interculturales? Y pongo énfasis a el que forma parte de los estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué características debe de tener una estrategia para potenciar la profesionalización del DIGI? El objetivo de esta plática es presentarles una propuesta de tantas de las que pueden surgir dentro de nuestra licenciatura para potenciar el profesionalismo del DIGI a través de
dos conceptos que están íntimamente ligados, la apertura tecnológica y el reconocimiento cultural. Y antes de continuar, me gustaría aclarar algunos términos que utilizaré en la ponencia, debido a que hay compañeros que no todos forman parte de la universidad. Y por DIGI, entenderé por, o sea, son las siglas de la licenciatura. DIGI es igual a la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, y CTS son las siglas de Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, una de las tres áreas que integra la carrera. Y bien, yo tenía planeado esto de una forma mucho más rigurosa, mucho más académica. Sin embargo, creo que la discusión y todo lo que ha suscitado desde la mesa anterior da y se puede aprovechar muchísimo mejor si lo hacemos de una forma mucho más relajada y platicando. O sea, las características identitarias que podemos encontrar en el DIGI dependerán de qué es lo que estemos buscando. En este caso, yo busco la identidad profesional de este. Entonces, no podemos desligar lo profesional de las otras cosas que... Ah, el siguiente, por favor. Ay, perdóname. Gracias. Esto es como una red. O sea, la identidad es muy compleja y se tiene que entender de forma holística. O sea, dentro de esa identidad podemos comprender, debemos de comprender cuál es el rol del gestor durante las crisis, por ejemplo, durante los sismos, volver a cuestionarnos cuál es la diferenciación de nosotros como DIGI frente a otras disciplinas, así como qué implicaciones tiene nuestro nombre, desarrollo y gestión interculturales. Hagámonos muchísimas preguntas al respecto. ¿Qué nos vincula como gremio? Y bueno, muchísimas otras más preguntas que no serán el objetivo principal de esta plática. Lo que sí me gustaría, antes de lanzar una propuesta, es cuestionarnos sobre qué nos vincula como gestores, interculturalistas o como sea que nos llamamos, y pues preguntarnos sobre el objeto de estudios y los objetivos de la licenciatura. Volvernos a repreguntar, o sea, no hay que quedarnos con la afirmación o el hecho que proponen los fundadores, porque de hecho la licenciatura, así como también lo es la cultura, es dinámica y está íntimamente ligada a partir de sus actores y de sus integrantes, que somos nosotros, los estudiantes egresados y los que estamos al intermedio, que somos los tesistas. Bien, ¿cuál es el objeto de estudios? O sea, otras licenciaturas pueden tratar objetos similares. Por ejemplo, la licenciatura en urbanismo puede tratar el patrimonio de la ciudad, los abogados pueden mediar también, y sin duda alguna el CTS han sido abanderados por la economía, por la sociología y por la filosofía. Cabe señalar que esta propuesta de profesionalización está enfocada y surge desde los CTS. O sea, no es que desprecie y deje de lado las otras áreas, sin embargo, muy pocas veces hemos escuchado hablar del CTS, y además yo soy CTS. Bien, yo propongo que la diversidad cultural, así, la diversidad cultural, no el interculturalismo, porque eso ya implica una postura política, no el arte, porque no todos estaríamos de acuerdo, la diversidad cultural como el objeto de estudios mínimo para los estudiantes, bueno, para la comunidad y por otra parte, los valores de sensibilidad y de crítica, y también de praxis, que no lo tenía contemplado en un inicio, pero en esta mesa y durante estas horas, sin lugar a dudas, es uno de los valores fundamentales para nuestra licenciatura. Entonces, cuando entré a la licenciatura me dijeron que el objetivo era tender puentes. O sea, no sé, supuse un ingeniero civil, un arquitecto, sin embargo nosotros no tenemos capacidades para desempeñar ese trabajo. No entendí la profundidad de esta metáfora hasta ahora, que implica vincular, sin duda, la comunicación entre diversos actores en las alas temporalidades y gestar el ahora, el hoy, para así llegar al día de mañana como nosotros queremos llegar. Y bien, ¿por qué es necesario tener un objeto de estudio mínimo u objetivos que nos representen como licenciatura? Creo que es necesario para posibilitar los consensos dentro de nuestra licenciatura. O sea, la carrera es muy abarcativa y promueve diversos enfoques profesionales. En verdad, estuve preguntando cuál es el objetivo de ser dentro de DIGI a varios de mis compañeros, no solo de mi generación, sino de otros, y me decían cosas muy diferentes, a veces hasta contradictorias. Entonces, recordando este debate entre universalismo y relativismo cultural, en donde es necesario tener una base mínima para llegar a acuerdos y para posibilitar el consenso.
Sin embargo, esta base mínima no debe de impedir el desarrollo profesional de los individuos, de las organizaciones formadas total o parcialmente por los DIGIs, y tampoco del desarrollo en general de la licenciatura. Entonces, a partir de este diagnóstico y análisis de lo DIGI, puedo identificar algunos problemas con ayuda de mis compañeros y de mis compañeras. Fueron 3 problemas los que fueron identificados, que han sido el siguiente, por favor. Sí, gracias. Que han sido el desconocimiento de la carrera, el poco reconocimiento de la diversidad dentro de nuestra licenciatura, y por otro lado el contenido de estudios reiterativos. O sea, nos llaman gestores, digis, desarrollistas, a veces nos llaman digimones. Sin embargo, nos llaman, pero muchas veces no lo hacen, porque ni siquiera saben, ni siquiera nos conocen y muy pocas veces saben lo que nosotros hacemos. Sin embargo, ese no es el problema en sí, sino las consecuencias que tiene para la comunidad DIGI. O sea, tanto para el estudiante, para el egresado, e incluso para el que está a punto de egresar. No existen las fuentes de empleo, las que hay son pocas, y a veces, también, y a veces se requieren perfiles de gestor intercultural, sin embargo no saben que existimos, entonces no podemos aportar a esos lugares. Como segundo lugar, el siguiente por favor. ¿Otra? ¿Así? Ah, está bien. Partamos de conocer la diversidad hacia el reconocimiento de nuestra licenciatura. Al reconocimiento de la diversidad dentro de nuestra licenciatura. Es decir, la diversidad de enfoques, de objetivos y de intereses es una característica de nuestra carrera, y también nos falta reconocer las oportunidades que hay fuera del mundo DIGI. La falta de vinculación y de reconocimiento dentro y fuera de la licenciatura está ligado a la débil o probablemente laxa comunicación, y me refiero a comunicación en el sentido de generar comunidad y de establecer vínculos y de mediaciones, como bien lo decía Mondragón. Por eso es que no utilizo la palabra platicar o sentarse a conversar. Imaginemos una librería, imaginemos un librero en su casa y otro librero en la casa de su amigo. Son diferentes libreros y cada uno tiene diferentes temas, cada uno tiene diferentes libros. Sin embargo, todo este acervo tiene conocimiento sobre la disciplina de la interculturalidad. Una misma idea puede estar dentro del libro 1 y del libro 2. Imaginemos que los DIGIs son esa idea, pueden estar dentro del libro 1 o del libro 2. O sea, el libro 1 anterior. Un libro puede ser ese o el de la izquierda. O sea, y están desvinculados. Entonces, la diferencia entre ambos libros es que el tema y el objeto por el que fueron escritos, y además la ubicación física. Sin embargo, comparten ambos y pueden compartir más de un tema o, en otras palabras, más de una ubicación de historia intercultural. Para que se escriban nuevos libros es necesario que un lector seleccione ciertos DIGIs, es decir, el autor debe de seleccionar limitadas ideas en función de sus objetivos. Es imposible que escoja todas las ideas o que todos los DIGIs sean reconocidos. De esta forma funciona el reconocimiento. Debido a la gran diversidad de objetivos y de intereses dentro de la carrera, no todos los enfoques, perspectivas y visiones son tomadas en cuenta. Es probable que haya una centralización en la toma de decisiones y de modo de ilustración para ilustrar lo que estoy diciendo, me remito hacia las asambleas de la licenciatura y en general de la Facultad de Filosofía y Letras. Como segundo punto, el reconocimiento fuera del gremio. La comunicación y la vinculación fuera de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales permitiría evitar mencionar juicios a priori o mencionar falacias de generalización que son tan recurrentes de nuestra licenciatura. Es decir, el reconocer a los actores externos permitiría contrastar ideas con la realidad para hacer propuestas mucho más rigurosas. Siguiendo con la línea de los actores externos,
y haciendo mucho más énfasis hacia los antagónicos, hacia quienes consideramos nosotros mismos como antagónicos, es necesario, y en ese momento parafraseo a Donna Haraway, que es una socióloga de la cibernética, ella dice que los hijos no reconocidos hablan el mismo idioma del padre para poder liberarse. La siguiente, por favor. Como tercer y último problema es el contenido de estudio reiterativo. ¿Ahí? Sí. Perdóname. No sé si ha sido mi fuerte. Algunas ideas son repetidas y otras herramientas son muy escasas. En general, el concepto de patrimonio es sumamente estudiado durante los 2 primeros años. Sin embargo, conceptos como el de ciencia o tecnología no son estudiados, sino que hasta la especialización de CTS. Incluso algunos profesores reiteran la misma lectura, el mismo tema. Sin duda las interpretaciones son diferentes y por lo tanto pueden ser enriquecedoras. Sin embargo, en una licenciatura de 3 años me pregunto por la conveniencia de la reiteración, así como de la pertinencia de la duración de nuestra carrera. Respecto a las herramientas escasas, como ya han mencionado mis compañeros, la licenciatura tiene mucha teoría y poca práctica. Es muy cualitativa, lo cual celebro. Sin embargo, no todos son números y no todo es forma cualitativa ni valoración. Sin embargo, se necesitan números. Y también está tan cerca de la filosofía y de la sociología y tan lejos de la administración y de la ciencia política. O sea, a partir de estos 3 problemas identificados, hago una propuesta para la profesionalización. Eso implica potenciar el desarrollo profesional del DIGI, abrir nuevos espacios, identificar qué es lo que puede hacer a través de 2 conceptos que están íntimamente vinculados: la apertura tecnológica y el reconocimiento social. Me gustaría señalar que esta propuesta no debe ser de ninguna forma generalizante, universal o vinculante hacia toda la licenciatura, sin antes haber llevado un proceso de discusión en todos desde el estudiante, la organización y la licenciatura en general. Hablemos de reconocimiento. La que sigue. Una antes. ¿Así? Sí. El reconocimiento implica sin duda identidad, otredad y contexto. Implica que el individuo o la organización se identifique a través del otro para construir su identidad. Este reconocimiento entonces viene dado por 3 factores: el yo, el otro, con el otro y en función del contexto. Pongámoslo en relieve y con escalas. Las 3 escalas que he mencionado anteriormente: el individuo, el estudiante en desarrollo y gestión interculturales, la organización conformada total o parcialmente por DIGIs y la licenciatura en sí misma. Para desarrollarse es necesario tener información, para desarrollarse profesionalmente. Entonces, esta información posibilitará la mejor toma de decisiones y, pues, para tener información son necesarias herramientas tecnológicas como las TICs. Y la propuesta que hago aquí es vincular metodologías ágiles que permitan desarrollar, identificar, analizar y todo el proceso del desarrollo de proyectos de los problemas del profesional en desarrollo y gestión interculturales, metiendo la variable, pues una variable muy popular dentro de nuestra carrera, que es la identificación, la otredad y la función en el contexto. Entonces, la siguiente, por favor. Esa propuesta tendría 5 pasos iterativos: la identificación, el diagnóstico, el diseño, ejecución, la evaluación e imaginación, que están vinculadas, el prototipado y el mejoramiento. La información será fundamental para entender el concepto de reconocimiento y es necesario para vincular cada uno de estos pasos. Sin embargo, la información es fundamental y a través del uso de las TICs para el siguiente paso, la apertura. ¿Y qué es de lo que hablamos de apertura? ¿Qué significa esto? Vayamos a su negativo. Lo cerrado. Volvamos a imaginar libreros que tienen únicamente libros que pueden ser leídos únicamente en físico, y la posibilidad de la apertura es que pueden ser escaneados, siguiendo esta metáfora, para que todos los humanos y todos los digis puedan leerlos, siempre y cuando tengan la condición de internet. Ojo, tampoco vanagloriemos y seamos tecnófilos, sino que, es decir, no solo existe la apertura tecnológica, sino esa apertura tecnológica debe estar vinculada hacia la apertura en rasgos cualitativos.
Y para ser más claro, existen 3 tipos de apertura del ser humano, que es la apertura de mente, la apertura de corazón y la apertura de voluntad. La apertura de mente significa dejar de lado nuestros prejuicios y tratar de analizar y de identificar nuevos contextos. El corazón abierto significa ser sentipensante o ser empático. La apertura de voluntad significa llegar a nuevos espacios con la frente en alto y con los brazos extendidos, que es una gran recomendación para que los contactos interculturales no sean los menos violentos. Entonces, ¿qué implica la apertura? Es un paradigma basado en los TICs, donde la colaboración, accesibilidad, transformación de los problemas son la base. Sin embargo, es necesario ser tecnófilos y vinculémoslo con la apertura cualitativa del ser humano. Esos 3 modelos de apertura de corazón, de mente y de voluntad. Y vinculémoslo con el reconocimiento, que implica los 5 pasos de los proyectos veloces para identificar y mejorar las problemáticas del desarrollo profesional, teniendo en cuenta la variable de identificación, otredad y del contexto. Finalmente, esta propuesta de desarrollo profesional y potencialización se basa y aprovecha la diversidad de intereses, la empatía, el diálogo, la cercanía del gremio DIGI y permite el desarrollo de las personas. Que si bien el desarrollo individual del DIGI es una de las características de la carrera, siempre se desarrolla en contextos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Hubiera estado padre que se quedaran los creadores y yo creo que incluso vinieran los profesores, porque las temáticas se repiten constantemente sobre las fallas en el plan de estudios, la falta de reconocimiento en el exterior, las pocas clases prácticas que tenemos. Entonces, igual hay que hacerlos llegar algún documento o algo así con todos nuestros... Que vean el video. Ah, sí, que vean el video. Está todo en video. Vamos con la última presentación de Montserrat Patricia Rebollo Cruz, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la gestión del patrimonio cultural inmaterial desde los practicantes de la ceremonia ritual de voladores, el caso de Papantla, Veracruz. Hola a todos, buenas tardes. Miren, la verdad es que yo traía una presentación un poco más larga, pero coincido con Jesús al ver que esto ha sido tan ameno y ya somos una cosa, es más padre platicar. Bueno, yo en esta mesa tengo que decir que pues me entusiasma mucho escuchar todas las propuestas que hay y verlo como, yo soy antropóloga social, verlo como o sea, celebrar 10 años de la carrera, pero al mismo tiempo estar entrando en estos espacios de reflexión en donde yo comentaba alguna vez con Daniela Tobar la necesidad de que ustedes mismos como gestores culturales, ¿no? Como gestores, ¿no? Que eso está mal dicho, gestores culturales, ya lo aprendí, gestores se la crean, ¿no? Y sepan lo importante y lo vital que son, ¿no? Si te pusieran esa camiseta y como lo decía hace rato una compañera, inclusive saberse vender como tal y decir estos somos, ¿no? Y nos necesitan. Y yo creo que si nació una carrera como esta, efectivamente responde a un contexto que hoy es necesario que crear especialistas en estos temas y que atiendan las necesidades prácticas de las propias localidades. Yo les traigo a partir de un caso concreto en el que yo trabajo mi tesis de maestría doctorado, en el caso de la patrimonialización de la ceremonia ritual de voladores, y que al escuchar que, por ejemplo, la gestión, hasta ahora, por lo que en esta mesa que me tocó estar, escucho la gestión desde los profesionales, ¿no? Desde de esta necesidad de todos estos retos que ustedes también han enfrentado como gestores. Pero imagínense si se ha necesitado hacer una carrera para poder especializarse en estos quehaceres tan importantes en el mundo de hoy. Imagínense que esta responsabilidad se la pasen a los propios practicantes, a la gente sin ser gestores, sin haberse preparado, les dejen en las manos la bomba, ¿no? Como una declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Entonces yo les vengo a contar un poquito el otro rostro, ¿no? En donde es casi una insinuación y una invitación a que se sumen a ese tipo de labores, de trabajo, ahí los necesitan,
¿no? Y se los voy a decir por qué, porque vienen tensiones, retos, conflictos, en donde todos estos actores sociales, de los que ya hablaron mis compañeros, ¿no? Instancias de cultura, de gobierno, gestores, académicos, todos estos actores y los propios practicantes están en diálogo, ¿no? Cuando hay un proceso de patrimonialización. Entonces, de eso es lo que hoy les quiero platicar, y pues bueno, la siguiente, Dani, por favor. Bueno, a mí un tema que me ha funcionado para poder hablar de declaratorias de patrimonio inmaterial, pues obviamente es el propio concepto de patrimonio inmaterial, y bueno, esto ustedes ya lo saben, y pues es parte de lo que voy a omitir, pero sabemos que es este sentimiento de identidad, hay que saber que son expresiones de la cultura que han trascendido a través de las generaciones, y que no es toda la cultura, ¿no? Sino que hay expresiones definidas que los practicantes y también quienes reconocen en una cultura que eso es importante, ¿no? Hacen que trascienda a través de los años, y la necesidad de transmitirlo de generación en generación. La UNESCO, como una instancia internacional que media en la cultura, pues propone que se tiene que entender por patrimonio inmaterial, pero también hace una serie de mecanismos internacionales como la Convención del 2003, en donde está esto, ¿no? En donde dice, bueno, cultura sí se les reconoce, hay que empezar a hacer algo por su patrimonio inmaterial, ¿no? Y pues efectivamente los países empiezan a levantar la mano. Dani, por favor, perdón, es que no tengo, hay algunas que voy a aplazar, ajá. Y dicen, bueno, tenemos que ver cómo se va a salvaguardar el patrimonio, pero salvaguardar entra dentro de es una categoría que a mí me impresiona mucho porque pareciera muy ligera, ¿no? Pero sin embargo es una categoría tan fuerte porque implica una serie de no solo enuncia acciones, sino que esas acciones llevan una práctica, ¿no? Y estoy hablando de identificación, de documentación, de promoción, de revitalización. O sea, hay una serie de cosas que se tienen que hacer, pero ¿quién las va a hacer? En un proceso de patrimonialización ese ha sido el gran reto, ¿no? Y bueno, si todo eso implica práctica, vamos a ver qué va a ocurrir. Patrimonializar lo voy a entender como este proceso de producción de significados, ¿no? Profundamente relacionado con el contexto de producción y reproducción, por medio del cual las comunidades y los grupos humanos, y por ende los individuos, le otorgan una particular relevancia o importancia a ciertos elementos de su cultura. Es decir, como al inicio, no toda la cultura es patrimonio inmaterial, ¿no? Y que quede pues claro que es decir, aquello que la cultura ha valorado o sobrevalorado por encima de otras expresiones de lo que reproduce, de su cultura. La siguiente, Dani, por favor. Entonces, la patrimonialización pareciera que tendríamos que entenderlo como un proceso y pareciera como en términos lineales, ¿no? Y esto no es así, esto se construye por diversos actores sociales, por diversos intereses de esos actores sociales, y esa es la complejidad. Cuando yo me di cuenta que en el caso de los voladores era una serie de actores los que le entraban al fuego, donde le entraban todos estos, ¿no? Había instancias de gobierno, en todos sus instancias de gobierno y de cultura, me refiero, desde la parte internacional, ahí le entraba la UNESCO, en la parte nacional, pues el propio gobierno del estado de Veracruz, quien impulsa la declaratoria de los voladores, la parte local, los municipios, los practicantes de la cultura, los que estaban interesados y los que no, en que se patrimonializara, en que le entraran a armar el expediente, por ejemplo, los grupos de voladores que no nada más eran los de Papantla en Veracruz, sino que había en San Luis Potosí, en Michoacán, en Guatemala, en Nicaragua. Cuando ellos mismos se dieron cuenta, dijeron, ¿cómo? ¿Con todos ellos también tenemos que tratar? Pues sí, porque si no, la UNESCO, y se los regresaron, el primer expediente les regresaron porque no los habían contemplado, ¿no? Y había otras expresiones que también tendrían que estar dentro. La iniciativa privada, eso ha sido fundamental en este proceso de patrimonialización y en muchos otros,
en donde los empresarios forman parte, y uno de mis compañeros que me antecedió dijo, exactamente, no estamos aislados, ¿no? Y no es que, bueno, yo comunidad y solamente, no es cierto, ¿a quién le vas a pedir ese dinero para mantener ese proyecto que quieres hacer? Y todo eso, en un momento, hasta el momento de la práctica, es cuando nos damos cuenta la necesidad de poder dialogar con estos otros actores sociales que no somos nosotros mismos, ¿no? Que no somos nosotros la comunidad, o que no somos nosotros los académicos, o que no somos... A eso me refiero. Otra parte de los actores sociales le entran los académicos, y los académicos, gente que viene de universidades de fuera que le entraron a trabajar con los voladores, pero también sus propios intelectuales, ¿no? Entonces también había dos rostros ahí de gente que estaba participando. Gestores culturales también le entraron de otras maneras, ¿no? Direccionándolos, diciéndoles pues qué podrían consultar para armar su expediente, qué había que hacer, gente que era académico y también gestor, promotores culturales. Entonces, si se dan cuenta, es un entramado de actores sociales que están metidos en esta situación, en un proceso de patrimonialización, y que pocas veces es visualizado, y que cuando se busca una declaratoria, por ejemplo, se piensa que es obtener solo el reconocimiento. El problema es que hay un plan de salvaguarda, y eso ustedes lo saben, ¿no? Cuando llevan patrimonio y todo esto, hay un plan de salvaguarda que hay que poner en acción para poder continuar con ese reconocimiento. Y sin embargo, una vez que se obtiene, pareciera que les dejan la bomba en las manos a los practicantes porque es de ellos. Entonces ahí sí ya no ayudan demasiado. Estos estuvieron al inicio, todos estos practicantes, estos actores sociales estuvieron al inicio fomentando en que se armara el expediente y se declarara patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasó después? Allá, por ejemplo, en Papantla ya había organizaciones civiles, que ya donde ellos se agrupaban por afinidad, buscando trabajo como voladores, no nada más en esta parte ritual, porque efectivamente hay una parte pública y privada del ritual de voladores, aquel que se vende como espectáculo y que forma parte de un trabajo, porque también ellos trabajan de eso y ellos lo saben y te lo dicen abiertamente. Bueno, si no trabajo yo de mi cultura, ¿quién va a trabajar? ¿No? Y si puedo mantenerme de esto, es mucho mejor, ¿no? Porque yo prefiero que mi hijo, ¿no?, sea volador a que se dedique de dealer, ¿no?, de narcotraficante en Veracruz. Entonces, también son cuestiones que no podemos dejarlas de lado y que los antropólogos estamos muy pendientes, pero que también a los gestores les toca ver, ¿no? Bueno, entonces hay organizaciones de voladores que ellos ya lo hacían, se organizaron justo con esta idea de obtener recursos. De esto viene desde el 75, ni siquiera viene con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Ellos ya lo habían hecho porque el grupo de académicos y de asesores que tenían en ese entonces les decía, si ustedes no se organizan como asociación civil, nunca van a poder acceder a recursos, ¿no? Y si quieren en ese momento un recurso del INI, ¿no?, del Instituto Nacional Indigenista, pues van a tener que presentarse no como Narciso Hernández, ¿no?, o como Pedro Morales, sino van a tener que entrarle como organización para que puedan obtener un recurso más amplio. Entonces, esas lógicas de acceder a los recursos, de acceder a las convocatorias, es un chip que prácticamente ellos tuvieron que tomar y jugar con su papel de practicante, de volador en este caso, para poder acceder a eso, ¿no? Pero ¿quién nos enseñó a ellos? Ellos no vinieron a una carrera de gestión, ¿no? Entonces, pues falta que también ellos buscan, ¿no?, la asesoría de otros especialistas, de abogados, de antropólogos, de gestores, que los ayuden a sobrellevar la situación en la que ya están metidos, ¿no?, en este caso de las patrimonializaciones. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, aquí es una foto de ellos en una reunión. Sigamos. Creo que me voy a adentrar a una parte del texto para que no me vaya yo a perder y no me coma mucho tiempo. Dice, bueno, todos estos actores sociales que ya les mostré han estado involucrados en el proceso de patrimonialización de la ceremonia ritual de voladores, todos bajo un papel interesante en su tiempo y espacio, generando un campo de posicionamientos, negociaciones y capacidad de mayor o menor influencia en el tiempo que ha llevado a patrimonializar esta expresión cultural.
Estas capacidades de influencia están medidas a partir de los capitales cultural, económico, político, social, situación que invita a generar desigualdades en la administración de los recursos que produce el bien cultural patrimonializado. Pensando en este caso concreto, la ceremonia ritual de voladores, en primer lugar me obliga a recordar cómo el expediente para su candidatura estuvo a cargo de académicos, instancias de gobierno, empresarios, que invitaron a los practicantes de la cultura a entrar al campo de la gestión, pero para generar una candidatura que podría más tarde beneficiar su expresión cultural. Actores sociales que en apariencia siempre estaban presentes, pero como en todo proceso, la participación es variable, lo que invita a pensar que en un proceso de patrimonialización siempre estará ambivalente en sus capitales según el involucramiento práctico de sus actores sociales. Continuando con el relato, las organizaciones de voladores accedieron a compartir su conocimiento y llevarlo a otro espacio más allá de la práctica de su herencia cultural, a través de conseguir un reconocimiento internacional que los llevaría a apreciar de nuevas maneras su patrimonio, pero también de administrarlo. En el proceso de investigación han saltado casos en donde los propios practicantes se tuvieron que convertir en gestores de su cultura. Los jóvenes están buscando carreras afines que contribuyan a tomar en sus manos y la puesta en marcha de su plan de salvaguarda que demanda la declaratoria. Es decir, la práctica cultural está llevando a sus practicantes a nuevos campos y al mismo tiempo al resto de los actores sociales que intervienen, algunos de manera constante, casi permanente, como los académicos, los empresarios, las instancias de gobierno estatal, y otros de manera intermitente, lo local, las instancias de cultura. Sin embargo, lo ideal sería que cada una se emprenda un proceso de patrimonialización que tiene como destino obtener una declaratoria. Tendría que considerar garantizar un acompañamiento y un asesoramiento a lo largo de su aplicación y no ver como único objetivo la obtención de la declaratoria y abandonar a los practicantes a medio camino. Pues como nos comparte Narciso Hernández, el presidente del Consejo para la Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores, cito: ser patrimonio representa una gran oportunidad de preservar, de conocer, de proteger, de salvaguardar este tipo de legado ancestral y compartir con el mundo entero. Ya no es solamente con los totonacas, con los veracruzanos, con los mexicanos a nivel mundial. Llevar este mensaje, llevar a los conocimientos, compartir, creo que no hay nada mejor que eso. Ser patrimonio se le da su máxima expresión. ¿Cuántos países y cuántas culturas no quisieran ser patrimonio? Me imagino, es mi mensaje. Mi resumen sería: es de gran responsabilidad este compartimiento y este legado. Soy patrimonio y soy de la humanidad. Y dice, la frase con la que concluye Narciso es ilustrativa, pues el patrimonio de la humanidad no debería de ser concebido como la posición más disponible hacia la humanidad en términos culturales, porque en ocasiones esto pareciese hacerse efectivo cuando otros actores como los empresarios o niveles de gobierno, instancias de cultura y los propios académicos, damos por hecho que el conocimiento debe ser patrimonializado, incluida la experiencia tiene que estar disponible porque ya se conoce del mundo, aunque a veces puede estarse abusando de aquello que los practicantes o portadores de la cultura no quieren compartir con otros públicos. Es decir, que sea la situación deberíamos de entenderla, reflexionar y no dar por hecho que debe compartirse con un reconocimiento. Esto se los digo y casi a modo de conclusión, porque podríamos enfrentar retos, ¿no? Como saltan temas de innovación, de propiedad intelectual, de reconocimiento de los derechos colectivos y hasta donde los practicantes de la cultura tienen la capacidad de gestión y protección de su derecho colectivo, que como practicante tienen ante otros agentes o instituciones y buscar decidir y administrar su patrimonio, desvinculando del contexto cultural al que pertenece. En el caso muy reciente fue el uso, el siguiente, Dani, por favor. La que sí, recientemente la cerveza Cuauhtémoc, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, a través de la cerveza Indio, utilizó la imagen de los voladores, ¿no? En resumidas cuentas, no se les pidió permiso, ¿no? Ellos se sienten muy ofendidos porque violaron de alguna manera su derecho, nadie les consultó y ellos se sienten agredidos pensando en que pues la ceremonia ritual puede caer en pensarse que los voladores solo borrachos vuelan o que los voladores son unos borrachos. Ellos se han quejado ante instancias de cultura, de gobierno y las respuestas han sido escalofriantes, ¿no?
porque, por ejemplo, Patrimonio Mundial del INAH les contestó, lo único a lo que se puede recurrir, porque no hay legislación, ¿no?, es que se registren como marca para pelearnos contra la marca indio, ¿no? Entonces es algo muy grave porque no es una cuestión individual, es un derecho colectivo, y siendo patrimonio de la humanidad no es sinónimo de protección y de haber salvaguardado una expresión. Se están metiendo en este tipo de problemas. A lo que voy es que expresiones como estas y temas como estos hoy forman parte de nuestra cotidianidad, y no podemos vivir aislados ni pensando en que todo eso se lo carguen a los practicantes, y que no necesitamos de un diálogo entre disciplinas. En el caso de los voladores tuvieron que recurrir a una serie de personas, de expertos, ¿no?, buscando asesorías para ver ahora quién les responde, porque ya nos metieron en esto, ellos lo dicen, ¿no? O sea, ya nos metieron en este trabajo, ya nos metieron a hacer patrimonio, pero ahorita ya no hay nadie que nos acompañe, ya lo obtuvieron, ahora ¿qué hacemos? No hay instancias, y ahorita estamos en un contexto en donde se genera una Secretaría de Cultura, pero y estamos en un proceso de reglamentación de esa Secretaría de Cultura. Entonces se está haciendo un pronunciamiento para poder decir, atiendan este tipo de casos, porque es necesario ver cómo los vamos a atender. Entonces, ya. Muchas gracias, Monse. Este fue un caso práctico que nos permitió ver también las responsabilidades de los gestores, y que no solamente tenemos que concentrarnos en el centro del país, sino que en todos los lugares del país nos están necesitando, y pues hay que ir a esos lugares también. No se vayan porque Dani organizó una rifa de unas bolsas del Congreso. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Gracias. Y felicidades. Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario. No sé si alguien tenga preguntas sobre la mesa. Creo que fue una mesa muy acorde después de la participación de los fundadores de la carrera, ¿no? De aquí, ¿quiénes son gestores interculturales? ¿Quiénes estudian en la licenciatura o estudiaron? Bueno, en esta mesa, no sé, perdón. Marijo decía algo que es clave, ¿no? Estamos a 10 años, se tendría que empezar a gestionar otras formas de trabajar de los profesores que están en la licenciatura. Son 10 años, son 10 generaciones donde bien ya hay muchos egresados que tienen las suficientes herramientas para dar las clases que nos dieron los fundadores o que nos dieron otros profesores. Nosotros, desde nuestra experiencia, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y desde mi experiencia les puedo decir que llegué a trabajar ahí y yo traía una lógica de que todo era romántico, de que todo era amor y paz, y que uno tendría que tejer puentes. ¿Y qué puentes vas a tejer, no? Cuando hay arqueólogos, cuando hay etnólogos, cuando hay historiadores que históricamente han estado haciendo gestión. ¿Y cómo los vas a tejer si no te enseñan aquí en la licenciatura cómo hacer un proyecto? Y no te enseñan que afuera te van a pedir recursos, y que ellos tienen un sistema institucional de proyectos en cualquier institución a la que te metas, ¿no? Y que para bajar una convocatoria tienes que estar revisando la partida de si son recursos materiales, si son recursos humanos, si son tal cosa. Algunas veces pensaba en el coloquio anterior de exalumnos y en este congreso, ¿no? Decía, ¿por qué no hay tantos de mis compañeros? Porque a lo mejor también ellos, desilusionados de la licenciatura y de las carencias que tienen, han optado por irse a trabajar de manera autogestiva, de manera colectiva, a la iniciativa privada. Entonces quizá Marijo decía algo, no los invitaba a que se quedaran. Nos decía Hernán, no se olviden de los fundadores. Pues cómo no te vas a olvidar de ellos si no se pueden sentar a trabajar y a escuchar a los alumnos, ¿no? A quienes en el AJO, bien Marijo nos podría dar una asignatura, los de patrimonio, de cómo elaborar proyectos y de experiencias internacionales para desarrollo de proyectos. Y sin embargo pareciera que seguimos en la misma vieja guardia, ¿no? Repitiendo patrones, los mismos profesores nos están dando clases, no dejan que los que ya salimos demos clases. Quién sabe por qué, a lo mejor porque no contamos ya con la maestría, con las credenciales o con lo que ellos legitiman. Entonces ahí es cuando dices tú, ¿cómo le haces para que, si somos gestores interculturales, nos permitan como gestores interculturales
entrar al ajo de las discusiones de los comités académicos para pedirles más asignaturas de proyectos, porque nada más lo hacen en un concentrado. Entiendo que son las burocracias, que son las partes institucionales, pero se necesita de todo. A lo mejor el alcance de este congreso pudo haber sido mayor si nos hubiéramos dejado de burocracias y hubiéramos podido invitar a la UB, a la UACM, a la UAM, porque aparte ellos traen una trayectoria haciendo gestión más amplia que la de la UNAM y traen una lógica de práctica que es impresionante, ¿no? En mi quehacer profesional yo he estado platicando con muchos gestores de otras instituciones y tú dices, a ti te dieron una de propuesta de proyectos y te dicen, a mí me han llegado a decir, oye, necesito una consultoría de esto, ¿cuánto cobras? Y yo así de, no, pues pásamelo, te lo hago gratis y ya después tú me das lo que tú quieras, porque aquí nunca nos dijeron a nosotros cuánto teníamos que cobrar, ¿no? Entonces creo que a lo mejor también es momento de repensarnos nosotros, los que apenas estén entrando, los que ya estamos, los que ya salimos desde hace muchos años, pensar en seguir exigiendo que nos dejen alguna materia, ¿no? Que tenemos las capacidades y las habilidades para hacerlo. Por ejemplo, Marce lleva desde antes de que saliera de la licenciatura trabajando en difusión cultural de la UNAM. O sea, cuando alguno de los congresos que se han hecho acá en la licenciatura ha tenido como el alcance de poder decir, pues vamos a tomar la sala de Nezahualcóyotl, vamos a buscar otros espacios, vamos a hacer en el marco de los 10 años vamos a hacer un concierto, vamos a buscar la difusión cultural. Creo que también son las carencias que tiene una licenciatura que tenga 3 sedes, una sola coordinadora, donde de repente la ves, de repente no. O sea, creo que hay muchas problemáticas dentro de la licenciatura y si nosotros como gestores empezáramos, bueno, yo no, porque a lo mejor ya me exilian, ¿no? Así de, tú por decir estas cosas, pero si nosotros como gestores empezáramos a exigir eso, ¿no? ¿Por qué no una coordinadora para cada sede de la licenciatura? ¿Por qué una coordinadora no se da abasto? Sí, no. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, así porque en lo que te pasamos el micrófono. Sí, porque estoy afónico. Sí, somos pelitos. Sí. Julio Segura, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo no estoy tan relacionado con la carrera, soy amigo de Jesús Urrutia, somos cofundadores de una asociación civil juvenil, pero me parece importante, con base en lo que he escuchado el día de hoy, que todas las ideas que tienen también las puedan hacer por escrito. Y se ve súper mal que se hayan ido los profesores, que se hayan ido los senadores, se nota la falta de importancia que tienen ustedes para ellos. Se ve mal. Sí. Yo desconozco verdaderamente quiénes son los consejeros universitarios de la Facultad de Filosofía, pero debe haber un consejo técnico de su carrera, el consejo académico. Ellos solo van a entender si les hablan en su idioma. Yo no soy gestor intercultural, pero siento que a la burocracia se le habla con burocracia. ¿Por qué no escriben lo que quieren? ¿Por qué no anotan todas sus ideas y las llevan ante el pleno del consejo? Ante el pleno del consejo técnico, ante el pleno del consejo universitario. Porque todas estas ideas están bien, pero si ellos las ven en video, no les van a hacer caso. Ellos necesitan sentir la presión por escrito de los estudiantes organizados. Apenas en la Facultad de Derecho, el 2 de octubre, hicimos una asamblea que los profesores declararon ilegítima porque la organizamos estudiantes. En cambio, si nosotros nos hubiéramos organizado con el consejo, con la legitimidad de los profesores o de los alumnos con poder, sí nos hubieran hecho caso. Un ejemplo de eso pasa en ciencias políticas, en la facultad. Hicieron su asamblea, pero mientras en la sesión del consejo técnico ya habían aprobado el paro activo de una semana. En este sentido yo les propongo que hicieran un resolutivo o un documento final de todo lo que acordaron, de todas sus opiniones, y que lo presentaran a las autoridades de la carrera o de la facultad, para que no se quede nada más en el discurso, en el evento, y que sí tenga una incidencia real. Gracias. Gracias. Yo no les quiero extender mucho. Yo he vivido las dos experiencias de ser profesor de aquí de la licenciatura
licenciatura, pero también de la UACM. Y creo que sí hay, digo, como en todos los casos hay carencias de un lado y del otro, pero creo que sí la licenciatura aquí, Digi, sí necesita muchas cosas. Sobre todo yo he tenido casi como 3 años insistiendo en una optativa de diseño de proyectos de gestión cultural, pero por una cosa u otra pues no se ha abierto. Entonces esa es por una optativa, ¿no? Entonces sí es muy importante justo lo que mencionaban, sí de este congreso sacar algo que los obligue y que también los oriente a ellos de cuáles son las necesidades verdaderas, ¿no? Como también nosotros propugnamos, ¿no? De cuáles son las necesidades verdaderas de su comunidad, ¿no? Y también anunciarles o publicitarles, el día de mañana tendremos un conversatorio de las 3 a las 5, donde justo van a venir profesoras de otras universidades donde se imparte gestión cultural. Van a venir, la maestra Liliana López Borbón, de una consultora, la doctora Laura Elena Román García, de la UACM, la doctora Laura Romero, de la Universidad Nacional del Mar de la Plata, de Argentina, la doctora Adriana Pantoja, del ITESO, de Guadalajara, la doctora María del Carmen Valenzuela, de la Universidad de Guadalajara, y también el licenciado Roberto Lorenzo Rueda, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, lo va a coordinar el doctor Eduardo Onibón. Entonces, creo que también va a ser un espacio muy bueno para dialogar y ver todas estas perspectivas que tienen desde otras disciplinas y desde otras universidades. ¿A qué horas? De 3 a 5. Va a ser en el edificio anexo. Mañana todo el programa es en el anexo. Mañana es todo el programa en el anexo y hay una muestra de carteles también en la que son otros proyectos de gestión, ¿no? Nos vienen a justo esto de no solo los gestores culturales hacen proyectos, ¿no? Vienen otros profesionales que están haciendo proyectos que a lo mejor tienen más tiempo, entonces también van a venir a mostrar. Vienen instituciones.